Senador Morales, tiene la palabra. Sí, señor presidente. Le pido que por secretaría vaya citando a los senadores para que oportunamente, cuando termine el debate en general, se produzca la votación. Bueno, presidente, llegamos entonces a esta instancia con el tratamiento del proyecto de ley para modificar la ley 17.622, que hemos explicado en sus alcances, cuáles son las modificaciones centrales respecto de la categoría jurídica, la reafirmación de la categoría jurídica del organismo en cuanto a su autarquía económica, financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado. Por la afirmación de algunos senadores del oficialismo, decir que en el artículo, y para quienes no hayan leído el texto del dictamen de mayoría, se plantea como ente descentralizado en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Esto especialmente por lo que había aseverado el senador Eric Calcaño en cuanto a un organismo que tuviera independencia del Poder Ejecutivo. Nosotros no hemos planteado, no está planteado en el dictamen desde ningún punto de vista otra cuestión que la que está escrita, y es la dependencia como ente descentralizado del Ministerio. Primero, realizar esta aclaración que es importante en cuanto a la figura jurídica del Instituto. Luego, algunas observaciones que tienen que ver con también la línea argumental del miembro informante del Frente para la Victoria y que sigue la línea argumental del Poder Ejecutivo. Cuando abordamos la problemática del INDEC, no estamos en presencia y no estamos discutiendo desde la oposición alguna cuestión que tiene que ver con el cambio de la metodología de medición de las estadísticas, de los datos de la realidad para la construcción de las estadísticas, señor presidente. Lo que ha pasado, como ha dicho la senadora Estensoro, que ha mencionado el dictamen del exfiscal Manuel Garrido, se trata de la comisión de delitos, señor presidente, de adulteración de los datos y del delito de violación del secreto estadístico. Y esto no solo ha sido reafirmado explicitado, trabajado en una actuación sumaria por parte del fiscal Garrido. Esto lo ha confirmado el fiscal Stornelli en la causa que está radicada en el juzgado de Canicova Corral. Ha confirmado, señor, que, por cierto, el fiscal Stornelli, que ha sido funcionario del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, y que en oportunidad de desempeñarse como fiscal, en la denuncia que promoviera el fiscal Garrido y que promoviéramos con el senador Ernesto Sanz sobre la violación del secreto estadístico y también la adulteración de los datos, está realmente muy claro la comisión de delitos. Las pruebas que obran en esa causa, presidente, dan cuenta de hasta la destrucción de las planillas de datos que ha tomado el personal que hace el relevamiento en la capital federal y en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires. La destrucción de la información. Inclusive trabajadores de la Junta Interna presentaron como elementos probatorios y lograron evitar que se destruyan las planillas de información del relevamiento de los trabajadores de campo del organismo. Lo que ha pasado, como se ha dicho acá, es muy grave. No solo se ha... A ver, discúlpeme, le pido silencio, por favor. Gracias. No solo se produjeron estas situaciones que han sido planteadas, que están totalmente probadas, en donde se ha probado y el trabajo sumario que han hecho en el juzgado realmente también por parte de la Fiscalía ha sido impecable. No solo se ha dado la situación de la persecución a trabajadores que fueron a declarar, señor presidente, con el peor estilo que ha utilizado la dictadura, señor presidente, de algunos actores, no quiero decir
que esta sea una metodología del gobierno, pero sí de algunos actores que irresponsablemente orbitan en los despachos del INDEC, señor presidente. Todo esto está demostrado en la causa judicial. Es decir, que no estamos hablando de un cambio de método en la medición de los datos para la construcción de las estadísticas. Estamos hablando de la comisión de delitos que están planteados en causas judiciales concretas, señor presidente. Pero lo grave de esto es que lo que produjo es la destrucción de la confianza, señor presidente. Y esto, como se ha dicho también, ha sido visto por la CGT, el propio Hugo Moyano, que dice que los datos del índice de precios al consumidor son los que mide el trabajador cuando va al súper o cuando va al almacén a comprar la canasta básica, a comprar los alimentos que tiene que comprar todos los meses, presidente. No por casualidad, el promedio de incremento salarial que han reclamado y que surgen de las discusiones paritarias está en el 25%, cuando la inflación, el INDEC la mide para el año en un 15%. Entonces, esta es la realidad que ven. Entonces, la irresponsabilidad y la gravedad institucional tiene que ver con la destrucción de parámetros para la discusión de variables sociales y laborales que tienen que ver con el salario, que tienen que ver con la vida, con la interrelación entre sectores y entre las personas en la sociedad argentina. Esto es lo grave. Y para colmo, presidente, hay información que ya se destruyó y que genera un bache en la serie estadística que no nos va a permitir proyecciones para futuro. Cuando se cambia, cuando el aumento de la papa estaba en 4% y si en lugar de cargar 4%, cargaron 2% y destruyeron la información, entonces destruimos información que luego no se recupera. Es muy grave. Tenemos un bache en el año 2007 y 2008 de información que hemos perdido que no se puede recuperar y que altera la serie estadística aún para las mediciones a futuro. Realmente es muy grave lo que se ha hecho. Entonces, tenemos acá una coincidencia en cuanto a la normalización. Yo no sé por qué, no escuché argumentos que den cuenta y que refuten, señor presidente, la posición de todos los bloques opositores en cuanto a la normalización, porque inclusive está en línea, como dijimos, con los compromisos que ha hecho el Poder Ejecutivo y el propio ministro de Economía, que cuando el ministro Vudú, cuando se hizo cargo, se comprometió en normalizar el INDEC y designó a Iscovich, y parece que lo designó, pero eternamente. Entonces, lo que hace este proyecto de ley es establecer los plazos perentorios, establecer los mecanismos de control, el Consejo Federal, y realmente tocar los temas institucionales que realmente teníamos que abordar en este proyecto de ley. Por eso, presidente, nosotros creemos que, no está el senador Fernández, que ha planteado cuestiones que tienen que ver con el tratamiento sobre la constitucionalidad de la norma. La ley orgánica del Banco Central de la República Argentina establece como requisito para la designación de los miembros del Banco Central, del directorio del Banco Central, el acuerdo. Es una ley la que establece el acuerdo por parte del Senado para la designación del directorio del Banco Central. Ese es el único ejemplo al que nos remitimos para sostener la facultad que tiene este Congreso para establecer un mecanismo similar, en donde hay una designación compleja, como acto complejo, del que participa, primero por concurso, participa el Poder Ejecutivo, pero también el Congreso de la Nación, señor presidente. No está vedada esa facultad, no está prohibida esa facultad, y hay ejemplos concretos, como acabo de decir, en la Ley Orgánica de Creación del Banco Central de la República Argentina, para que tome el senador Fernández ejemplo en la eventual presentación que quisiera realizar. Así que por eso es con todos los fundamentos que se han planteado, señor presidente, que nosotros queremos que se apruebe este proyecto, que normalice el INDEC, que vuelva a recrear, a recuperar la confianza en los actores de la economía, en las personas, en la sociedad, en los referentes, en las instituciones de la sociedad civil, en el Estado, pero también en el mundo.
que también ven que lo que se ha hecho con el INDEC, señor presidente, le quita credibilidad a decisiones que se pueden tomar en el orden interno en la República Argentina. Por estos motivos, entonces, creemos que hay que avanzar en la aprobación de este dictamen y esperamos entonces, si es que se convierte en ley, si se aprueba ahora en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, pueda ser en 150 días normalizado el INDEC. Me reservo para, en particular, hacer algunos pocos cambios en el artículo 14, como he comentado al principio, presidente.